Sean bienvenidos todos esta noche a la casa del Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la lluvia? Amén, gracias Señor. Muy bien, hemos estado estudiando en el Antiguo Testamento la historia de Israel. Y durante ya varios años que hemos estado con este estudio, vimos que Dios escoge a Abraham, de donde Él le promete levantar un pueblo. Este pueblo, unos 400 años más adelante, está esclavo en Egipto. Dios, por medio de Moisés, con mano poderosa, los saca de Egipto. El pueblo vaga por el desierto 40 años y entra a la tierra prometida. En la tierra prometida, este pueblo está aproximadamente unos 350 o 400 años y eligen rey. David, el primer rey Saúl, David, y luego su hijo Salomón. Debido a los pecados de Salomón, la nación se divide en dos: el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. Durante aproximadamente también unos 400 años, Dios estuvo enviando profetas para hablarles al pueblo que se alejaran de la idolatría y que lo buscaran a Él. Primero cayó Israel, el reino de Israel del norte, y luego cayó el reino del sur Judá. Pero los planes perfectos de Dios estaban enfocados en Judá, porque de ahí vendría el Mesías Salvador. Amén. Por su pecado, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, y es ahí donde nos encontramos ahora. A pesar de que Jerusalén fue destruida y los judíos, muchos fueron llevados cautivos, pero muchos también fueron muertos, Dios aún tenía planes para ellos. Y aunque ya vimos anteriormente el capítulo 1 de Daniel, donde Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, y por ser unos jóvenes de linaje real y por ser muy inteligentes, fueron escogidos para ser instruidos en la ciencia de los caldeos durante 3 años, para luego convertirse en consejeros del rey. Y no solamente vamos a ver a Daniel, sino que también hay otros personajes como Ezequiel. Más adelante vamos a ver otros personajes como Esther, que fueron instrumentos útiles en las manos de Dios para llegar a completar ese plan perfecto que Dios tenía para usted y para mí: enviar a su Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Con la ayuda de Dios vamos a iniciar este estudio de Daniel, pero déjenme advertirles que Daniel tiene mucho contenido apocalíptico. Daniel tiene mucho contenido de profecía del futuro, y es necesario que nosotros prestemos atención, porque la palabra que viene de ahora en adelante es un poquito más sólida. Amén. Y vamos a ver cosas que son un poco difíciles de entender, pero con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Amén. Vamos a ver ahora el capítulo 2 de Daniel, y en este capítulo lo vamos a dividir en 2 partes, porque primero vamos a ver la historia y en otro mensaje vamos a ver la interpretación del sueño. De manera que estos jóvenes, Daniel y sus amigos, desde el principio mantuvieron su fe en Dios, mantuvieron sus principios, sus creencias y sus convicciones, y no se contaminaron con las costumbres de los babilonios. Cuando se les ofreció la comida, cuando se les ofreció el vino de los babilonios, ellos dijeron no. Y le pidieron favor al encargado de los alimentos que les diera solo legumbres y agua.
Y la palabra de Dios da testimonio de que Daniel y sus amigos estaban más robustos, más rosados y eran 10 veces más inteligentes que los demás muchachos. Amén. De manera que ahora que Daniel y sus amigos están finalizando esos 3 años de capacitación, se presenta una situación. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, tiene un sueño, y este sueño le turbó mucho. Y si usted lee en el versículo 1, no dice un sueño, sino que dice sueños. Es decir, ese sueño se repetía, ese sueño era constante. Pero el problema, hermanos, es que a Nabucodonosor lo turbaban los sueños, pero no se acordaba de lo que soñaba. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted se despierta agitado por un sueño y cuando quiere recordarlo ya no se acuerda, o solo se acuerda de pedacitos. Pues eso le pasaba a Nabucodonosor. De manera que la Biblia dice que hizo llamar a magos, a astrólogos, encantadores y caldeos. Y rápidamente vamos a ver cada uno de ellos. Los magos se le llamaban así a personas que practicaban las ciencias naturales, las ciencias como la medicina, ciencias como la astronomía, pero también los magos practicaban ciencias ocultas. Hablando más claro, brujería, ¿verdad? Los astrólogos eran adivinos que procuraban adivinar la suerte o el futuro y usaban los astros, las estrellas. Eso es lo que hoy se hace por medio del zodiaco, ¿verdad, hermano? El horóscopo. Los encantadores eran mediums que decían ellos comunicarse con los muertos, o también eran exorcistas que decían ellos que podían expulsar malos espíritus. Y por último menciona a los caldeos. Y los caldeos, a pesar de que el lugar donde estaban, el imperio, era Caldea, y el gentilicio de Caldea era caldeos, en este caso, cuando dice caldeos, se están refiriendo a personas que se dedican a las ciencias, a la filosofía, no a ciencias ocultas, sino al estudio de las ciencias. Y en este grupo es donde estaba Daniel y sus amigos. Pero todos estos expertos no podían ayudar al rey. Y le dijeron al rey: sí, nosotros te podemos interpretar el sueño, solo que necesitamos saber cuál es tu sueño. Y Nabucodonosor le decía: es que ese es el problema, yo no me recuerdo del sueño, y por eso le estoy diciendo a ustedes que me recuerden el sueño y que me den la interpretación. Estos grupos de expertos le dicen al rey: eso no es posible, no se puede. Si usted nos cuenta el sueño, nosotros le vamos a dar la interpretación. De manera que el rey Nabucodonosor se enoja. Y cuando Nabucodonosor se enojaba era cosa seria, porque no era como su jefe que lo regaña. No, Nabucodonosor mandaba matar. Y eso es lo que sucede. Dice el versículo 12: por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Como no podían interpretar el sueño, mejor dicho, no podían adivinar el sueño ni dar la interpretación, el rey decide mandar a matar a todos los sabios de Babilonia. Y dentro de estos condenados a muertes estaban Daniel y sus amigos, aunque ellos no estaban en el grupo que fueron llamados, ¿verdad? ¿Va conmigo? Daniel y sus amigos no los habían convocado para presentarse delante del rey, pero porque como ellos no les interpretaron el sueño, Daniel y sus amigos también estaban en la pena de muerte.
Pero todo esto, hermanos, estaba sucediendo dentro del propósito de Dios. Amén. Podemos imaginarnos que está Daniel y sus amigos tranquilos cuando de repente les avisan: miren, los van a matar. Ya el rey emitió un edicto diciendo que los van a matar. ¿Y por qué nos van a matar? Porque aquellos no pudieron adivinar el sueño del rey ni pudieron conocer su interpretación. Hermano, una persona que no tiene a Dios en su corazón, en una situación así, lo que hace es ponerse a llorar. Amén. Se pone a llorar. ¿Y por qué? Qué injusto, yo no hice nada. ¿Por qué me van a matar a mí? A mí no me escogieron para preguntarme. ¿Y por qué yo estoy condenado a muerte? Pero Daniel era un hombre de Dios. Y Daniel confiaba que Dios podía ayudarlo. Escúcheme, iglesia, para los hijos de Dios, las amenazas son oportunidades para que nosotros mostremos la gloria de Dios. Amén. ¿Ha recibido usted amenazas? Si usted ha recibido amenazas, usted debe de saber que en medio de esas amenazas Dios puede ser glorificado si nosotros confiamos en Él. ¿Usted se recuerda lo que dice en la Biblia en Romanos 8:28? Dice la palabra de Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? Lo leemos juntos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si vienen amenazas a nuestra vida, hermanos, pongamos nuestra mirada en Cristo. En lugar de ponernos a llorar y a lamentarnos, confiemos en Él. Eso es lo que hizo Daniel. Cuando Daniel se enteró de la amenaza, fue a hablar con el rey y le dijo: rey, deme tiempo, yo le puedo dar la interpretación. Leámoslo ahí en el versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Amén. Eso fue lo que hizo Daniel. Eso fue lo que hizo Daniel. Ahora, hermano, yo quiero que nosotros analicemos un poco esto, porque Daniel era un patojo, como decimos nosotros, ¿verdad? Supongamos que llegó a Babilonia de 20 años, más 3 años de estudio. ¿Cuántos años tenía ahora? No me dejen sordo. ¿Cuántos? 23 años, ¿verdad? Era un joven, era un muchacho. Es posible que muchos lo despreciaran y no lo tomaban en cuenta, pero a pesar de que Daniel era joven y con poca experiencia, había una virtud que Daniel tenía y era fe en Dios. Amén. A pesar de su corta edad y su poca experiencia, Daniel tenía fe en Dios. Y por eso Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo, le dice. Amén. Sé ejemplo. Ahora, esto que estaba haciendo Daniel era un salto de fe. ¿Cómo podía Daniel estar seguro que tendría éxito? Daniel tenía que haber tenido mucha fe en retar un edicto del rey. Decirle: el rey, espérese, no mate a nadie, deme tiempo, yo le voy a dar la interpretación. Ese es un atrevimiento, pero no es un atrevimiento de alguien que sea
o se la quiera llevar de valiente, de alguien que sea atrevido. No, era un atrevimiento de alguien que tiene fe, que confiaba en Dios. Y quizá, hermanos, los sabios, los astrólogos y toda esta gente que era más vieja que Daniel, quizá lo despreció, quizá se rieron de él y quizá dijeron: ¿cómo es posible que este patojo le vaya a dar la interpretación al rey si nosotros con tanta experiencia y que somos un montón no lo pudimos hacer? Ese patojo está loco. Pero a Daniel no le importaban los rumores o las burlas. Amén. ¿Cuántos de ustedes le prestan atención a los rumores o a las burlas? ¿Cuántas veces, hermanos, vienen llorando? Ay, pastor, andan hablando mal de mí. Ya no voy a ir a la iglesia. ¿Cuánta gente se va de la iglesia porque de plano a alguien le dolía el estómago y cuando le vio hizo una cara? Me hizo una cara. No, hermano, a Daniel no le importó los rumores o las burlas. ¿Por qué? Porque su confianza, su mirada estaba en Dios. En Él estaba centrada su fe. En Él esperaba. Y por estar mirando a Dios, hermano, Él no se fijaba en lo que los demás dijeran o hicieran. Mira lo que dice el Salmo 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. Bienaventurado el hombre que puso ¿en quién? En Dios su esperanza y no se anda fijando en lo que andan diciendo o haciendo los demás. Amén. Que mire, hermano, por andar distraídos en cosas que no nos convienen, por eso nos enfriamos espiritualmente. Amén. Por andar distraídos. Pero Daniel no le importaba que lo despreciaran por su corta edad, que hablaran mal de él. Él tenía su mirada y su confianza en Dios. Y Daniel actuó en fe creyendo que Dios podía revelar el sueño y su interpretación. Cuando Daniel fue a hablar con el rey, escúcheme, Daniel no sabía cuál era el sueño. Es más, quizá Daniel no sabía ni cuál petición le había hecho el rey a todos los sabios de Babilonia. Pero él confiaba en Dios y sabía que Dios tenía un propósito. Y eso es la fe. ¿Cuántos de ustedes conocen Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso era fe. Cuando Daniel fue a hablar con el rey, él no sabía ni el sueño, mucho menos la interpretación, pero él actuó en fe. Hay un Dios poderoso que puede revelarlo todo, y yo confío en él, dijo Daniel. Le fue a decir: señor rey, yo le puedo adivinar el sueño y dar su interpretación, solo déme tiempo. ¿Para qué quería tiempo Daniel? Leámoslo ahí en el versículo 17 y 18. Segunda de Daniel 2:17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Mira lo que dice: para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Para qué pidió más tiempo Daniel? Solo las chicharras, ¿sí?
¿Para qué pidió más tiempo Daniel? Voy a ver quién está durmiendo y le voy a preguntar. Para orar. ¿Para qué pidió más tiempo Daniel? Para orar. ¿Y sabe lo que hizo Daniel? Fue a buscar a sus amigos. Ananías, Misael y Azarías. Fue a buscar a sus amigos. Les fue a decir: está pasando esto y esto. Y yo fui a hablar con el rey. Vamos a orar. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? ¿Qué es lo que hace usted cuando tiene problemas? Llorar. No, hombre, ore mejor. Ore mejor, no llore. ¿Qué hace usted cuando tiene problemas? Pero hay, hermanos, algo que nosotros tenemos que aprender de esto. ¿Se fue a orar solito Daniel? ¿Qué hizo? Le fue a contar a sus amigos. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta, hermanos. Mire para acá. ¿Será que los amigos que usted tiene son de los que lo ayudan en oración? ¿O será que son de aquellos amigos que lo invitan a la fiesta, al fútbol? Ya viene el mundial, ¿verdad, hermano? ¿Qué clase de amigos tenemos? ¿Son a los que usted puede acudir y decirle: mira, ayúdame en oración? Porque por ahí debemos de empezar, ¿verdad, hermano? Dice Mateo 18, versículo 19 y 20: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué hermosa palabra, ¿verdad, hermanos? Si dos se ponen de acuerdo, pero miren, hermanos, es que aquí tenemos que ir deshilando bien la palabra. Porque a veces hay más de dos o tres orando, pero no están de acuerdo. Amén. Uno está orando por una cosa, otro está orando por otra, otro está orando por otra. Y aquí dice que estén de acuerdo. Que dos se junten para orar, dos o tres que se junten para orar, pero que estén de acuerdo, que estén pidiendo lo mismo. Me recuerdo, hermanos, que en cierta ocasión unos hermanos fueron a orar ahí a la casa donde nosotros vivíamos antes. Y eran pastores, eran hermanos líderes de iglesias y todo. Y dice: vamos a orar. Y se pusieron a orar y todos empezaron a orar fuerte todos. Y vino un pastor: espérense, estamos orando mal, tenemos que orar de acuerdo. Uno que dirija la oración y todos van a ir diciendo amén. Y así lo hicieron. Eso es orar de acuerdo, hermanos. A veces no lo digo esto, hermano, de una manera de poner en mal a alguien, pero a veces le digo yo: hermano, venga, voy a orar por usted. Vaya, dice. Y estoy orando: bendice al hermano, bendice al pastor. No, hombre, cállese, deje que ore por usted. Bendice a la abuelita del pastor. No, hombre, mi abuelita ya se murió, hermano. Tenemos que estar de acuerdo. Amén. No, de veras, hermano, parece chiste, pero yo voy a orar por su petición. Amén. Usted no tiene que orar por mí, a menos que diga: mira, ahora oren por mí.
A veces les he pedido, ahora oren por mí. Pero cuando voy a orar por usted, oremos por su petición. Amén. Oremos por lo que usted está pasando. No necesita orar por mí en ese momento. Después en su casa ore por mí, por favor. Amén. Pero en ese momento vamos a orar, ¿cómo? De acuerdo. Eso es lo que dice. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire, aquí no está poniendo condiciones. Aquí está diciendo, oren, pónganse de acuerdo y mi Padre lo hará. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La oración unida es poderosa y Daniel lo sabía, por eso pidió a sus amigos que se unieran a él. Santiago 5:16 dice, orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Ahí busquen Santiago 5:16 en su casa. Ahora, la pregunta, hermanos, cuando usted está atravesando una situación difícil, está pidiendo apoyo a otros hermanos para que se unan a su petición. ¿Lo está haciendo? Porque la oración unida es poderosa. Tristemente hay muchos cristianos que dicen, no, yo solito puedo, yo solito oro en mi casa, yo solito ayuno, yo solito canto, yo solito me predico. No, hermano, Dios busca la unidad de su pueblo. Mirad cuán bueno, dice el Salmo, ¿eh? Y delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Cada quien en su casa, juntos. ¿En qué? En armonía. Bueno, podríamos hablar mucho de eso, pero si no nos vamos a salir del tema. No sabemos cuánto tiempo oraron Daniel y sus amigos, pero lo que sí puedo estar seguro es que fue una oración intensa y perseverante. Fue una oración poderosa. Y Dios respondió a la oración. Versículo 19, Daniel 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Ahora, cuando la Biblia dice que le fue revelado de noche, no significa que Daniel estaba durmiendo, él estaba orando. Y en la noche, mientras estaba orando, Dios le da la revelación del sueño y su interpretación. Y hermanos, ahí volvemos a insistir lo poderosa y eficaz que es la oración. No podemos menospreciar la oración, iglesia. Satanás, que el Señor lo reprenda, trata de estorbar nuestra oración. Trata de que nosotros no oremos, porque si nosotros oramos, Él tiene las de perder. Y entonces por eso se esfuerza. Y está usted orando y le empieza a sobar la cabeza. Y se empieza a dormir. Mira, dejaste los frijoles en el fuego. Te acordaste de apagar la luz. Y estaba, ay, a ver si apagué la luz. Mejor voy a ir a ver, se levanta de orar. No, hermanos, usted tiene que despojarse de todo y entrar en la cámara secreta con el Padre. Si se queman los frijoles, que se quemen. Amén. Va pues. Pero hay que tener un momento de intimidad con Dios de calidad. Amén. Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Debemos perseverar en oración sin desmayar, y Dios mostrará su propósito y va a responder sus peticiones. Amén. Es por fe. Ahora,
Vemos, hermanos, el progreso de todo esto. Daniel en fe le fue a decir al rey: rey, yo le puedo interpretar el sueño. Daniel no tenía nada seguro en ese momento, pero sabía que podía confiar en Dios y se fue con sus amigos. Tengo esta situación, vamos a orar. Muy bien, nos vamos a poner de acuerdo. Y los 4 amigos se pusieron a orar, y en algún momento en la noche, mientras ellos oraban, vino la revelación de Dios. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso son las acciones de gracias. Diga: acción de gracias. Cuando Daniel recibió la revelación, cambió la oración. ¿Me está escuchando? Cuando Daniel recibió la revelación, cambió la oración. Ya no pidió, sino que agradeció. ¿Ven? Se va dando cuenta el proceso. Versículo 20, Daniel 2:20 al 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hermano, escúchenme por favor. La gratitud es sumamente importante en la devoción del cristiano. La gratitud es importante, porque reconocemos la gracia, la misericordia, el favor de Dios, reconocemos las bendiciones de Dios. La persona que no agradece es porque no reconoce las bendiciones de Dios. Amén. Por eso los que se hacen llamar ateos dicen: yo no necesito de Dios, yo puedo solo, porque no reconocen que es Dios quien ha dado la vida. No reconocen que es Dios quien da el oxígeno. ¿Cuánto pagó este mes de factura de oxígeno? Está caro el oxígeno, ¿verdad, hermanos? Todo sube. ¿Cuánto pagó de factura de oxígeno? Dios se lo regaló. ¿De luz solar cuánto pagó? Si algunos hasta su lámpara solar tienen, ¿verdad? Así no le pago a The Oxide. Y Dios no le pasa factura, porque Dios es un Padre bueno que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace caer la lluvia sobre los justos y los injustos. Amén. Entonces hay mucho por qué agradecerle a Dios. En Lucas 17 está la historia de los 10 leprosos. Los 10 leprosos le piden al Señor Jesucristo que los sane y le dicen: vayan y preséntese al sacerdote. Y cuando los 10 leprosos van camino a presentarse al sacerdote, son sanados. Y de los 10, ¿cuántos regresaron? 1. Pero ese uno que regresó a agradecer no solo recibió sanidad, también recibió salvación. Versículo 19, Lucas 17, 19 dice: y dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, esta oración de gratitud de Daniel pues estaba siendo inspirada por el Espíritu Santo, porque está revelando la soberanía de Dios sobre los reinos de este mundo. Miren, hermanos, cuando usted se pone a estudiar en la historia los imperios, los historiadores van a destacar las capacidades intelectuales de los emperadores, su capacidad de gobernar, su capacidad en las finanzas, su capacidad en la ingeniería, su capacidad en las relaciones diplomáticas. Pero viene Daniel en el versículo 21 y hace una revelación gloriosa, inspirado en el Espíritu Santo. Dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y si Nabucodonosor había llegado a ser emperador y había dominado a muchos pueblos, es porque Dios se lo había permitido y Dios lo había puesto.
Dios es el que pone gobernantes y quita gobernantes. ¿Cómo se llama su presidente? ¿Ah? Es que ustedes hablan muy quedito, hermano, y yo zorro. Ya lo hicimos. No me va a venir usted con su playera, yo no tengo presidente. Ah, no, hermano, ¿cómo va a decir usted que Dios puso a Bernardo Alévaro? Bueno, cada pueblo tiene el gobernante que merece, ¿va? Pero bueno, si nosotros oramos más, también vamos a agradecer más. ¿Por qué? Porque vamos a ver más la mano poderosa de Dios. Pero sigamos, hermanos, porque el tiempo pasa. Versículo 26. Vamos a leer Daniel 2, 26 al 28. Respondiendo el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en el cielo, en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ahora, hay algo que tenemos que resaltar aquí, hermanos, porque miren, Daniel era joven, pero era sabio. Daniel tenía una madurez espiritual y una madurez emocional. Y aunque Dios ya le había revelado, quizá una noche anterior, el sueño y su interpretación, Daniel enfocó toda la atención y toda la gloria a Dios. Mire, en lo que leímos, Daniel no se está tirando a él ningún piropo, ni por muy pequeño que sea. Él está enfocando toda la gloria a Dios. Y por eso en el versículo 28 está bien enfocado el sentir de Daniel, porque hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. Miren, la vanagloria a veces es muy sutil en los cristianos. Cuando Dios le muestra algo a alguien, o cuando Dios le da respuesta de algo a alguien, pues sí, como cristiano dice: Dios lo hizo, sí, Dios, pero siempre queremos meter ahí nuestra cuchara, hermanos. Ay, porque yo oré mucho, dicen. Ay, yo estuve orando desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. Ay, porque yo ayuné. O cosas parecidas, donde exponen su sacrificio, su devoción, como aquel fariseo ahí de Lucas 18: yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquí. Y muchas veces la vanagloria es muy sutil. Ay, sí, hermano, Dios me reveló eso porque viera yo cómo ayuno, dicen, ¿verdad? No, hermano, a Dios hay que darle toda la gloria. Que cuando nosotros demos un testimonio, no nos exaltemos ni en lo más mínimo, que no exaltemos ningún esfuerzo que nosotros hayamos hecho, sino que solamente enfoquemos en darle la gloria a Dios. Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado, decís: siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer hicimos. Amén. Un siervo que no merece ningún mérito. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hay que darle toda la gloria a Él. Amén. Como aquellos que se sacan el pecho: hoy aceptaron muchas almas porque yo las fui a invitar. La gloria es para Dios.
La gloria es para... ¿Qué quiere que le den un premio? Siervo inútil. Amén. Toda la gloria es para Dios. Quizá algunos de los patojos que ya tenemos algunos años, nos acordamos de un corito que había antes que se cantaba. Era la 1 de la madrugada. ¿Cuántos oyeron ese corito? Y yo buscaba rostro del Señor. Oh, qué piadoso el hermano, cómo busca en oración. No, hermano, toda la gloria tiene que ser dada a Dios. De manera, hermano, Daniel y sus amigos eran jóvenes temerosos de Dios, entregados a la oración, entregados al estudio de la palabra, y por eso eran guiados por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que por pura chiripa Daniel dijo, yo puedo interpretar? No, hermano, Daniel tenía ya kilómetros recorridos en la presencia de Dios. Él había llegado a conocer a Dios. Y Daniel estaba siendo guiado por el Espíritu Santo para traer una revelación especial. Mire, Dios ahora está dándose a conocer a los demás pueblos. Hasta el momento Dios se había dado a conocer solo a su pueblo Israel. Pero ahora Dios se está mostrando a los demás pueblos. Y ahí vamos viendo la evolución de la revelación de Dios en el mundo. Y el testimonio, la fe de Daniel provocó que un rey impío le diera la gloria a Dios. Hermano, una persona que era sumamente orgullosa, porque Nabucodonosor era el emperador, era el rey de muchos pueblos, y esas personas, ellos se creían que eran Dios. Pero lo que hizo Daniel provocó que ese rey impío le diera la gloria a Dios. Dice el versículo 47: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Nabucodonosor le dio la gloria a Dios, hermano, por el testimonio de este joven. Ahora, hermanos, ¿su testimonio provoca que la gente alabe a Dios o blasfeme el nombre de Dios? Amén. ¿Su testimonio provoca que la gente alabe a Dios o blasfeme el nombre de Dios? Voy a ver si no vino hoy. Creo que no vino. No, hermano. En cierta ocasión nosotros recibimos con mi esposo una llamada de una persona impía quejándose de un cristiano tuvieron un enfrentamiento, y esta persona impía, no respetando que nosotros éramos pastores, empezó a decir palabras de aquintal, ¿verdad? Y a blasfemar el nombre de Dios. ¿Por qué? Por el mal testimonio de esta persona. ¿Qué está provocando nuestro testimonio en las personas? ¿Que alaben a Dios o que blasfemen el nombre de Dios? ¿Que digan yo quisiera ser como Él, o que digan para ser como ese mejor no soy cristiano? ¿Cómo es su testimonio? Porque el testimonio de Daniel provocó que un rey pagano le diera la gloria a Dios. Pero aunque Daniel no se exaltó al mismo, Daniel no se tiró ningún piropo al mismo, por esa humildad y por esa devoción de darle la gloria a Dios, Dios permitió que Daniel fuera exaltado por los hombres. Versículo 48: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia.
Por eso la Biblia dice que Dios exalta a los humildes, pero humilla ¿a quiénes? A los soberbios. El salmista dice: Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Fue exaltado por los hombres, dice, le dieron muchos honores, dones, y lo hizo gobernador de una provincia. Pero Daniel, hermanos, siguió siendo humilde, y Daniel siguió con los pies puestos en la tierra, no se le subió, porque estando él en un puesto importante, él se acordó de sus amigos que lo ayudaron a orar. Mire qué tremendo eso, el versículo 49. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, es decir, a sus amigos que lo ayudaron a orar. Y Daniel estaba en la corte del rey. Amén. Cuando Dios nos exalta, hermanos, tenemos que tener los pies sobre la tierra, que no se nos vaya a subir. Amén. Porque mire, hermano, yo he conocido a algunos, no aquí, ¿verdad? Por allá lejos. Yo he conocido que Dios de repente lo usa para dar una profecía. Ya se siente el profeta Moisés, hermano. Intocable. Y cuidado, me hablan porque yo soy el ungido de Jehová. Tenemos que mantenernos humildes. Amén. Muy bien, hermanos. Hasta el momento, como les dije anteriormente, Dios se había revelado a Israel, pero ahora está deseando a conocer a los demás pueblos. Y aquí, en este versículo 2 de Daniel, aprendemos que ante las amenazas debemos de ejercer nuestra fe. Amén. Cuando nos sintamos amenazados, ejercitemos nuestra fe. Perseveremos en la oración. Unámonos con nuestros hermanos a orar. Presentemos nuestras peticiones en unidad y confiemos en Dios. Porque el Salmo 37 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron, es el Salmo 34, perdón. Daniel, por su fe, fue guardado de la muerte, de la amenaza. Y no solamente eso, sino que le fue dada la revelación del sueño y su interpretación. Esto nos enseña, hermanos, a confiar en Dios. Esto nos enseña a poner nuestra fe en Dios. Nos enseña a perseverar en Dios, en la oración, unidos como un pueblo. Dice la palabra del Señor, con esto termino, Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Yo no sé qué situación esté pasando, hermanos, pero la solución la tiene usted en sus manos. La oración. La oración. Hágase de buenos amigos cristianos. Amén. Hágase de buenos amigos cristianos y dígale: hermano, vamos a orar. Ayúdenme a orar. Presenten sus peticiones delante de Dios y el Señor va a orar. Lo triste, hermanos, es que hay mucho que hablar de esto, hombre. Lo triste es que el diablo, sin vergüenza, sabe cómo desarmarnos y cómo derrotarnos. Porque una de las armas que Satanás usa es creando pleitos y enemistades entre hermanos. Ay, hermanos, que la hermana fulanita, como no nos llevamos muy bien, dicen todavía descaradamente. Y Satanás le conviene eso. Porque usted no va a ir con ese hermano, con esa hermana, a que lo apoye en oración. Y ahí Satanás ya tiene una victoria a ganar. Por eso, hermanos, tenemos que despojarnos de todo orgullo. Despojarnos de todo orgullo. Soportar pacientemente ser defraudados, dice en 1 Corintios. Soportar y mantener
la unidad en el vínculo de la paz, ¿verdad, hermano? Para que nosotros seamos una iglesia unida, llena de poder en la oración. Y cuando estamos así, hermanos, hay Dios, hermano. No hay diablo que se pueda poner frente a nosotros. Amén. Vamos a estarle de pie, iglesia. Vamos a darle gracias al Señor. Amén.